Vamos de inmediato entonces a conocer qué ocurre en el mundo. Iniciamos en México. María Alejandra, protestas y manifestaciones. Bienvenida. Gracias, William. Buenas tardes. Iniciamos de lleno con este informe. El nuevo ciclo de educación básica se inició en México con paros promovidos contra la reforma educativa por el ala radical del Sindicato de Maestros en 4 estados del país. Y el 42% de las escuelas públicas respectivamente. Mientras que en Guerrero abrieron el 99% de las aulas y en Michoacán el 97%. En la Ciudad de México solo 11 recintos permanecieron cerrados. Los alumnos chiapanecos no están afectados por la movilización de hoy. Los alumnos chiapanecos están siendo defendidos hoy por este movimiento que es un movimiento digno, porque está buscando precisamente que se genere educación pública, laica, gratuita, popular. En Chiapas, uno de los estados más afectados, los padres de familia apoyaron a los maestros. Yo soy madre soltera y pues yo no tengo para pagar una escuela particular, ¿no? Por eso estamos aquí apoyando a los maestros para que de que se lleve a un acuerdo, ¿verdad? De que ya empiecen, bueno, más que nada también que empiecen las clases. Las huelgas son organizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que desde hace meses suspendió labores por la reforma educativa, que contempla evaluaciones a los maestros de escuelas públicas, que según el sindicato pone en riesgo sus empleos y no toma en cuenta el rezago educativo en los estados más pobres al sur del país. Productores de fruta argentinos regalaron 10 toneladas de peras y manzanas en la céntrica Plaza de Mayo de Buenos Aires para denunciar una crisis en el sector. Nosotros queremos que se vea por qué nosotros recibimos 3 pesos y ustedes la están comprando a 45 pesos. ¿A dónde se queda eso? Y para cómo el primer eslabón de la cadena somos nosotros. Y somos los que estamos más hundidos. Cientos de personas hicieron largas filas para obtener su ración. Le pagan 3 pesos y a nosotros nos venden a 30 y 40 pesos. Y no comemos esa fruta que ellos tienen. Acá no la comemos, acá nos mandan el descarte. Argentina produce al año 1,5 millones de toneladas de peras y manzanas, principalmente en Río Negro y Neuquén, en el sur del país. La mitad se exporta según cálculos del sector, pero las ventas al exterior cayeron un 12%, principalmente a Brasil y Rusia. Y en un contexto de alta inflación, el mercado interno también está deprimido. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, señaló que la ratificación de la condena contra el opositor Leopoldo López marcó el final de la democracia en Venezuela. Además denunció que en el país suramericano no hay democracia ni Estado de Derecho, en una carta abierta que escribió el dirigente de la OEA a López. Almagro llamó a la realización de un referendo revocatorio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Para el ex canciller uruguayo, los venezolanos son víctimas de la intimidación, que se ha convertido en el signo político gubernamental más tangible de una gestión ineficaz de gobierno. El pasado 12 de agosto, la justicia del país suramericano confirmó la condena impuesta en septiembre de 2015 a Leopoldo López por cargos de incitación y violencia, durante protestas contra el presidente Maduro que dejaron 43 muertos. Eduardo Cardoso, abogado defensor de la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó en entrevista con la cadena AFP que buscará apelar la historia en defensa de la democracia del país en el juicio contra la mandataria que comenzará el 25 de agosto. Eduardo Cardoso es el abogado que defiende a la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en su juicio de destitución. El exministro de Justicia de 57 años, con una larga trayectoria en la política, asegura que cuenta con el peso de la historia para influir sobre el Senado en favor de su representada. Tenemos 3 interlocutores, los senadores, la sociedad y la historia. Esa perspectiva es la única sinergia posible para demostrar que ese proceso no tiene el menor fundamento, que Brasil es un país que tiene una democracia muy joven, conquistada a duras penas, para destrozarla de esa forma. Considera que las acusaciones contra Rousseff por maniobras fiscales sin autorización del Senado son un mero pretexto para removerla de la presidencia. Es evidente que este proceso, infelizmente, si tuviésemos un juicio racional y equilibrado, ya estaría extinto.
No hay pruebas de crimen de responsabilidad. Visiblemente son pretextos que utilizan para alejar a la presidenta de la República de su función. El abogado comparte los argumentos de Rousseff que aluden a un golpe parlamentario. Si el proceso se consuma, sería la consumación de un golpe de Estado que no se hace con armas ni con tanques. Y de hecho no se hace con bombas o con los militares en la calle, pero se hace con el desgarro de la Constitución. Un golpe es una destitución ilegítima de un gobierno, y deponer a un gobierno sin base constitucional es un golpe. El juicio se desarrolla en medio de una aguda crisis económica y escándalos de corrupción en el gobierno y el Parlamento. Según los analistas, es muy probable que el Senado vote al final del juicio en favor de la destitución. 7 personas vinculadas con redes terroristas fueron detenidas en Francia en agosto. De ellas, al menos 3 tenían proyectos constituidos de ataque, declaró hoy el ministro del Interior francés. Francia está en alerta por amenaza terrorista. En un mes y medio ha sufrido 3 ataques yihadistas reivindicados por el grupo Estado Islámico, incluido el ataque en Niza del 14 de julio que dejó 86 muertos. Ese ataque tuvo lugar además poco más de 6 meses después de los atentados de París de noviembre de 2015, que dejaron 130 fallecidos. Por precaución, numerosas festividades estivales tradicionales o actividades culturales han sido restringidas o canceladas por todo el país. Miles de militares surcoreanos y estadounidenses iniciaron maniobras que simulan un ataque norcoreano. Maniobras que simulan un ataque norcoreano. Todos los años provocan un aumento de la tensión en la península y más este año en un momento de fuerte crispación intercoreana. Washington y Seúl afirman que el objetivo de las maniobras es puramente defensivo, pero Pyongyang las considera una provocación. En un comunicado indicó que las unidades apostadas en la frontera están completamente listas para lanzar bombardeos preventivos de represalias contra las fuerzas enemigas si existe la más mínima violación de la soberanía territorial norcoreana durante las maniobras. Las autoridades tailandesas pospusieron el juicio en un tribunal militar donde 2 chinos están acusados de participar en la explosión de una bomba en el santuario de Erawan el 17 de agosto del 2015. El juicio de 2 chinos acusados de colocar una bomba mortal en Bangkok el año pasado se pospuso el martes porque la defensa no consiguió un traductor. El abogado del acusado, Bilal Mohammed, también conocido como Adem Karadag, explicó que el juicio puede llevarse todo el año que viene y que fue la primera vez que llevaron testigos. Los chinos enfrentan cargos por la explosión de una bomba en el santuario de Erawan, que ocurrió el 17 de agosto de 2015, donde murieron 20 personas y hubo más de 100 heridos. Yusufo Meiraili es acusado de transportar la bomba y Bilal Mohammed de dejar la mochila con el artefacto. Ambos niegan los cargos. Tailandia no ha querido calificar el incidente de Erawan como un atentado terrorista y han tenido una serie de contradicciones en la investigación de los hechos. Finalizamos el acontecer internacional. Para mí fue un gusto informarles. Gracias, María Alejandra. Vamos a hacer una pausa comercial. En instantes vamos a retomar noticias nacionales con las que iniciamos esta emisión, específicamente hablando de la desarticulación de la banda Los Convictos. Nuestro compañero Carlos Roquel nos traerá las imágenes que se generan en Jutiapa, donde se realizaron estas detenciones. Regresamos en instantes.